mi padre irrumpió en mi habitación a medianoche. Tu madre está destrozada por lo que encontró en tu laptop, mi corazón se detuvo. La carpeta. 93 días de investigación. Me habían descubierto, bajé las escaleras. Carol estaba sentada frente a mi laptop abierta, lágrimas de cocodrilo corriendo por sus mejillas. En la pantalla, extractos bancarios, correos privados, recibos de la casa de empeño. Toda la evidencia que había recopilado contra la mujer que robó el legado de mi madre muerta. Esto es acoso, sollozó. Quiero que salga de esta casa esta noche. Mi padre me miraba como si fuera una extraña. Pero yo había estado esperando este momento. Y tenía unas bajo la manga. Mamá murió hace 2 años, dije. Ella me dejó $200,000 en un fideicomiso para la universidad. No te atrevas a meter a tu madre en esto, espetó papá. El fideicomiso se suponía que debía tener $200,000. Lo verifiqué el mes pasado con el señor Akefer en el banco. Tomé aire. Solo quedan $38,000. Silencio. Carol se rió. Se rió de verdad. Eso es absurdo. Estás inventando mentiras para atacarme porque nunca aceptaste nuestro matrimonio. Tengo los estados de cuenta, dije. La voz me temblaba, pero seguí. Justo ahí, en esa carpeta. Retiros todos los meses durante 18 meses. Siempre $10,000. Siempre transferidos a un número de cuenta que termina en 7. Algunos incluso en 34. La mandíbula de papá se tensó. Esas son tarifas administrativas. Costos de gestión de inversión. Tu madre lo configuró así. No. Me acerqué al portátil y pasé a la siguiente imagen. Ese número de cuenta 7734 pertenece a Carol. Su cuenta corriente personal en First National. El llanto de Carol se detuvo como si alguien hubiera accionado un interruptor. ¿Revisaste mi correo? Revisé el contenedor de reciclaje, encontré tus estados de cuenta bancarios. Ni siquiera tratabas de esconderlos. Vi el rostro de mi padre cambiar, la confusión rompiendo la rabia. Esto está fabricado, dijo Carol rápidamente, recuperándose. Ella falsificó todo. Ha estado obsesionada con arruinar nuestro matrimonio desde el primer día. Pregúntale al doctor Reeves. Claramente está teniendo algún tipo de crisis. También encontré tus correos electrónicos. Abrí más capturas de pantalla, dirigidas a alguien llamado Marcus. Le dijiste que tendrías los $200,000 completos para abril. Que dejarías a papá una vez que el dinero de mamá estuviera agotado. Papá agarró el portátil y empezó a desplazarse por la carpeta. Su cara pasó de enfadada a confundida y luego a algo que nunca antes había visto. Esos correos están fabricados. La voz de Carol subió de tono. Cualquiera puede falsificar un correo. Esto no prueba nada. Los metadatos están incrustados en las capturas, marcas de tiempo, direcciones IP. Se rastrean hasta tu computadora de casa. La que tienes en tu oficina y cuya contraseña crees que no conozco. Hice clic en la siguiente subcarpeta. Y esto, dije, el anillo de compromiso de mamá, su collar de perlas, la pulsera de su abuela, todo vendido a Morrison Pawn & Gold en el centro por $85,000. El rostro de papá se puso pálido. Me dijiste que eso había sido robado. Presentamos un informe policial. Reclamamos el seguro. Aquí están los recibos. Los abrí. Tu firma, tu licencia de conducir, identificación con foto requerida para transacciones superiores a $500. Ellos guardan copias de todo. Carol retrocedió hacia la puerta de la cocina. Su máscara se estaba resquebrajando. Lo veía en sus ojos. El cálculo, la desesperación. No tenías derecho a revisar mis cosas. No tenías derecho a robarle a mi madre muerta. Algo se quebró en ella. Entonces la ama de casa sollozante desapareció. Lo que la reemplazó fue algo frío, duro y real. Necesitaba ese dinero, soltó. ¿Crees que tu padre me da algo? Todo va para ti. Portátil nuevo, coche nuevo, tutores de SAT, solicitudes de escuelas privadas. ¿Y yo qué? Yo renuncié a mi vida para mudarme a esta casa y hacer de mamá de una adolescente que me odia. ¿Y tú qué? Mi voz se quebró a pesar de todo. Te casaste con mi papá 6 meses después de que mamá muriera. Dijiste que cuidarías de mí como de tu propia hija.
Me tomaste de la mano en su tumba y dijiste que a ella le gustaría que me cuidaras. Por favor, Carol puso los ojos en blanco. Tu padre estaba solo y desesperado y ahogado en deudas médicas. El dinero del seguro estaba ahí. El fideicomiso estaba ahí. ¿Por qué debería ir a una niña desagradecida que me trata como basura? Papá se levantó lentamente. Le temblaban las manos. Lárgate. ¿Qué? Lárgate de mi casa ahora. Carol rió. Un sonido agudo y desagradable. La eliges a ella por encima de mí después de todo lo que he hecho por ti. Bien. Mi abogado se quedará con todo lo que te queda. La casa, tu jubilación, todo. Tu abogado, dije en voz baja, puede hablar con la Detective Morrison. Se quedó helada. ¿Qué? La Detective Angela Morrison, Unidad de Delitos Financieros. 22 años en el cuerpo. Mantuve la voz firme aunque el corazón me latía a 1000. Le envié todo hace 2 semanas. Todas las pruebas. Fraude bancario, fraude electrónico, robo de identidad, presentar un informe policial falso para obtener dinero del seguro. La cara de Carol pasó de enojada a aterrada en unos 2 segundos. ¿Llamaste a la policía por mí? Han estado armando el caso. Querían esperar a que hicieras otro retiro. Cogerte en el acto, pero tú provocaste esto esta noche. Pausé. Cuando encontraste mi carpeta. Ella miró a papá, luego a mí, la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Me dijeron que entrarías en pánico cuando te confrontaran, dije. Que probablemente confesarías algo. Que te pondrías a la defensiva. Que mostrarías tu verdadero yo. Saqué mi teléfono del bolsillo. La pantalla mostraba un cronómetro de una app de grabación. 14 minutos y 37 segundos, he estado grabando toda esta conversación. Carol agarró su bolso. Las manos le temblaban tanto que dejó caer las llaves 2 veces. Ni siquiera intentó tomar su abrigo. Oímos su coche arrancar, oímos los neumáticos chirriar mientras salía de la entrada yendo demasiado rápido. Papá se dejó caer en una silla de la cocina, se cubrió la cara con las manos. Luces rojas y azules destellaron a través de la ventana. Eso fue rápido, susurró. Han estado estacionados al final de la calle, dije, esperando en caso de que intentara huir. Déjame retroceder. Me llamo Lily Okonkwo, tengo 17 años, soy estudiante de 3er año en Lincoln Prep, hija de David y de la fallecida Michelle Okonkwo. Mi madre murió de cáncer de páncreas cuando yo tenía 15, 4 meses desde el diagnóstico hasta el funeral, la línea de tiempo más rápida y cruel imaginable. Un día estaba haciendo la cena y quejándose de dolor de espalda. 4 meses después yo estaba de pie en un cementerio viendo cómo bajaban su ataúd a la tierra. Lo único que me ayudó a superarlo fue saber que ella había planeado todo. Vio el diagnóstico, conoció las probabilidades. Y en esos 4 meses, mientras su cuerpo fallaba, se aseguró de que yo estuviera cuidada, un fondo fiduciario, $200,000 reservados específicamente para mi educación. Para el futuro de Lily, decía el documento, para usar en gastos universitarios, alojamiento, libros y oportunidades educativas. Me habló de ello la semana antes de morir. Me sostuvo la mano con unos dedos que se habían vuelto tan delgados y pálidos. Este dinero es para ti, dijo. Tu educación, tus sueños. No dejes que nadie te quite eso. Le prometí que no lo haría. 14 meses después, mi padre se casó con Carol. Carol Winters era todo lo que mi madre no era. Mamá era cálida y caótica. Carol era pulida y controladora. Había sido una clienta en la firma contable de papá, divorciada, sin hijos, buscando un nuevo comienzo. Empezaron a salir 8 meses después de que mamá muriera, comprometidos a los 10 meses, casados a los 14. La odié desde el principio, pero me dije que era el duelo, que estaba siendo injusta, que papá merecía ser feliz y que Carol estaba haciendo un esfuerzo. Intentaba cocinar las recetas de mamá, intentaba preguntarme por mi día, intentaba ser una presencia sin ser un reemplazo. Me mantuve distante, cordial, pero fría. Supuse que eso era lo mejor que podía hacer. Las señales de alerta estaban allí desde el principio. Simplemente no quería verlas. Primera señal, las joyas. 3 meses después de la boda, el anillo de compromiso de mamá desapareció. Carol afirmó que había sido robado, pero yo sabía que algo estaba mal. Segunda señal. Las preguntas.
Carol empezó a preguntar por mi fondo fiduciario. Preguntas casuales. Metidas en conversaciones de cena. ¿Cuánto te dejó tu madre? ¿Quién administra la cuenta? ¿Cuándo puedes acceder al dinero? Respondí vagamente. Algo en las preguntas se sentía mal, pero no podía explicar por qué. Tercera señal, el correo. Noté que Carol revisaba el buzón todos los días, corriendo para llegar antes que papá o yo, revisándolo todo ella misma, llevándose ciertos sobres a su oficina antes de que alguien pudiera verlos. Me dije que solo era organizada. Tipo A, de esas personas que necesitan controlar todo. Cuarta señal, el cambio de actitud. Unos 6 meses después de la boda, Carol dejó de intentarlo. El acto de madrastra cálida desapareció. Se volvió fría, desdeñosa, empezó a pelear conmigo por nada. La forma en que cargaba el lavavajillas, el volumen de mi música, las horas que pasaba en mi habitación. Papá dijo que estaba estresada, ajustándose, que debía darle espacio. Le di espacio. Y mientras yo le daba espacio, ella robaba el legado de mi madre. Lo descubrí por accidente. En febrero de este año, estaba solicitando un programa de verano en Northwestern, un intensivo de periodismo de 6 semanas que costaba $8,000. La solicitud requería un estado financiero que demostrara que podía cubrir los gastos. Llamé al banco que administraba mi fideicomiso y pedí que enviaran la documentación de mi saldo. El representante, el señor Akefer, gerente de servicios fiduciarios, sonó confundido. Señorita Okonkwo, ¿sabe que ha habido retiros significativos de esta cuenta? ¿Qué? No. ¿Qué retiros? No debería hablar de esto por teléfono. ¿Puede venir con su padre? Preferiblemente. Fui sola. Le dije a papá que tenía un grupo de estudio. El señor Akefer me mostró los registros. 18 meses de retiros. $10,000 cada mes como un reloj. Transferidos a una cuenta externa que terminaba en 7,734. Estos fueron autorizados por el fideicomisario. Explicó. Su padre firmó los documentos. Mi padre no haría esto. Él sabe que ese dinero es para la universidad. Las firmas parecen legítimas, pero si ha habido fraude, pausó, debería hablar con él y posiblemente con las autoridades. Me senté en mi coche en el estacionamiento del banco durante 1 hora tratando de procesar lo que había descubierto. $162,000 desaparecidos. Transferidos a una cuenta de la que nunca había oído hablar. Podía haber confrontado a papá en ese momento. Exigir respuestas. Acusarlo de robar mi herencia. Pero algo me detuvo. Algún instinto que decía, espera, investiga. Asegúrate de saber con qué estás lidiando antes de hacer acusaciones. Mi madre era periodista. Primero consigue los hechos, siempre decía. Luego consigue más hechos, luego consigue confirmación de esos hechos. Solo entonces escribes la historia. Decidí obtener los hechos. La investigación tomó 93 días. Comencé con el número de cuenta 7,734. Si papá me estaba robando, tenía que saberlo. Pero si alguien más estaba detrás de esto, necesitaba pruebas. Revisé nuestro contenedor de reciclaje el día de la basura. Carol había tirado un estado de cuenta de First National. Descuidada, pero coherente con su creencia de que yo era demasiado estúpida para notar nada. Número de cuenta terminando en 7,734. Nombre en la cuenta, Carol Winters Okonkwo. El estómago se me cayó, pero necesitaba más que un estado de cuenta. Necesitaba el panorama completo. Durante 3 meses, documenté todo, fotografié documentos desechados, encontré la contraseña de su computadora y capturé pantalla de sus correos electrónicos. Allí fue donde encontré a Marcus Chen, un tipo con el que había estado enviándose mensajes durante casi 2 años antes incluso de casarse con mi padre. Sus correos parecían un plan de negocios, como había conocido a un viudo solitario con dinero, como había un fondo fiduciario al que podía acceder, como lo drenaría lentamente y se uniría a Márquez en Costa Rica una vez que terminara el trabajo. Abril a más tardar. Había escrito hace 3 meses. La niña tendrá 18 para entonces. Nunca sabrá lo que pasó hasta que sea demasiado tarde. Encontré los recibos de la casa de empeño en su oficina. Las joyas de mamá, la pulsera de su abuela, que había sobrevivido 2 guerras mundiales y el Holocausto. Vendidas por $85,000 a una tienda del centro.
Carol había presentado un informe policial diciendo que los artículos habían sido robados, cobrado el dinero del seguro, doble beneficio. Documenté todo, creé la carpeta, lo organicé por categoría y fecha, hice múltiples copias de seguridad, almacenamiento en la nube, unidades USB, incluso copias impresas escondidas en mi casillero de la escuela. Luego contacté a la policía. La detective Angela Morrison fue escéptica al principio. Unidad de Delitos Financieros, 22 años en el cuerpo. Había visto muchas disputas familiares disfrazadas de acusaciones de fraude. Tienes 17, dijo en nuestra primera reunión. Vives con tu padre y tu madrastra. ¿Es posible que esto sea un malentendido? Tengo registros bancarios que muestran $162,000 transferidos de mi fideicomiso a su cuenta personal. Tu padre es el fideicomisario. Él autorizó esas transferencias. No creo que supiera lo que estaba firmando. Carol maneja todo su papeleo. Ella le dice dónde firmar y él firma. La detective Morrison miró mi carpeta, pasó las páginas. Esto es exhaustivo. Mi madre era periodista. Me enseñó a construir una historia. Esto no es una historia. Si estas acusaciones son ciertas, es fraude, fraude electrónico, robo de identidad, fraude de seguro por la reclamación de las joyas. Dejó la carpeta. ¿Entiendes lo que pasa si seguimos adelante? Tu madrastra podría ir a prisión. Tu familia quedará destruida. Mi familia quedó destruida cuando mi madre murió. Carol solo está terminando el trabajo. La detective Morrison me estudió un largo momento. Necesitaré verificar todo esto de manera independiente. Si se confirma, abriremos una investigación. La investigación tomó 6 semanas. La detective Morrison trajo a Patricia O'Loren, una contadora forense con 18 años de experiencia rastreando delitos financieros. Rastreó cada transacción, confirmó la titularidad de la cuenta, verificó los metadatos de los correos. Todo es legítimo, me dijo en una de nuestras reuniones. La evidencia es sólida. Tu madrastra ha estado drenando sistemáticamente tu fondo fiduciario durante 18 meses. ¿Qué pasa ahora? Construimos el caso, documentamos todo, luego la arrestamos. Queremos atraparla haciendo otro retiro. La prueba de actividad delictiva en curso fortalece la acusación. La detective Morrison hizo una pausa. ¿Puedes esperar? ¿Seguir actuando normal? ¿No dejarle saber que la estamos vigilando? He estado guardando secretos por 3 meses. Puedo esperar. No esperaba que Carol encontrara mi carpeta. Había sido cuidadosa. Contraseña en todo. Mantenía el portátil en mi habitación cuando no lo usaba, pero me descuidé. Una noche dejé mi portátil abierto mientras iba al baño. Carol debió pasar, ver la pantalla, reconocer su estado de cuenta. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, ella ya estaba despertando a mi padre. Tu hija me está acosando. Ha estado revisando mi información personal. Mira esto. Capturas de pantalla de mis cuentas bancarias, mis correos electrónicos. Esto es enfermizo. Esto es acoso. Lo interpretó perfectamente. Llorando, victimizándose. La madrastra preocupada que había descubierto la peligrosa obsesión de su hijastra. Y papá le creyó. Por supuesto que lo hizo. Le creyó todo lo que le dijo durante 2 años. Pero cometió un error. Me enfrentó mientras la policía estaba mirando. El arresto ocurrió en la entrada de la casa. Carol no llegó a 2 calles antes de que la unidad del detective Morrison la detuviera. Todavía llevaba el pijama, sin zapatos, conduciendo lo suficientemente errática como para justificar la detención incluso sin la orden. Encontraron su teléfono en su bolso. El último mensaje enviado a Marcus decía, se acabó. Ella lo descubrió todo. Me voy. Encuéntrame en el aeropuerto. Marcus, resultó, ya estaba bajo vigilancia. El plan de Costa Rica había estado en el radar de las autoridades durante semanas. Carol fue acusada de fraude electrónico, fraude bancario, robo de identidad, presentar un informe policial falso y fraude de seguros. La fiscalía añadió cargos de abuso a personas mayores después de enterarse de que había hecho algo similar a un esposo anterior, un viudo cuya difunta esposa también había visto desaparecer misteriosamente sus joyas. Llevaba años ejecutando esta estafa. Mi padre era solo la víctima más reciente. El juicio fue 8 meses después. Carol inicialmente se declaró inocente.
Afirmó que las pruebas habían sido fabricadas. Afirmó que yo había hackeado sus cuentas y creado documentos falsos. Su abogado afirmó que yo no podía haber hecho esto sola. Pero la evidencia era abrumadora: testimonio bancario, grabaciones de la casa de empeño y la confesión de Marcus. Y luego estaba mi grabación, el audio de aquella noche en la cocina. La propia voz de Carol, admitiéndolo todo. Necesitaba ese dinero. Tu padre estaba solo y desesperado. El dinero del seguro solo estaba ahí, sin usarse. El fideicomiso solo estaba ahí, sin usarse. El jurado deliberó durante 4 horas, culpable en todos los cargos. Carol fue sentenciada a 7 años en una prisión federal. Cumpliría al menos 5 antes de ser elegible para libertad condicional. La orden de restitución requería que devolviera cada centavo que había robado, un total de $247,000. Incluidas las joyas y el fraude de seguros. Sus bienes fueron incautados, sus cuentas bancarias congeladas. El sueño de Costa Rica murió en una sala de audiencias en el centro de Chicago. Vi el veredicto desde la galería. Vi su rostro desmoronarse cuando el juez leyó la sentencia. La vi girar para buscar aliados y no encontrar ninguno. Cruzó su mirada con la mía justo antes de que se la llevaran. No aparté la mirada. Las secuelas fueron complicadas. Papá y yo no hablamos durante 3 semanas después del arresto de Carol. No podía procesarlo. No podía reconciliar a la mujer con la que se había casado con la criminal que yo había expuesto. Una parte de él quería creer que seguía siendo un malentendido. Algo que aún podía explicarse. ¿Por qué no viniste a mí?, preguntó finalmente, sentado frente a mí en la mesa de la cocina donde todo se había desmoronado. ¿Por qué fuiste a la policía en lugar de acudir a tu propio padre? Porque no sabía si estabas involucrado. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. ¿Pensaste que yo te estaba robando? No sabía qué pensar. Carol controlaba todo. Todo el papeleo, todas las cuentas. Ella te decía dónde firmar y tú firmabas. Por lo que yo sabía, tú sabías exactamente lo que estaba pasando. Yo nunca haría eso. Lo sé ahora, pero no lo sabía entonces. Respiré hondo. Y sinceramente, no estaba segura de que me creerías aunque te lo dijera. Le creíste todo lo que dijo. Durante 2 años, lo que sea que Carol te dijera, tú lo creías. Estuvo callado mucho tiempo. Amaba a tu madre, dijo finalmente. Más que a nada en este mundo. Cuando ella murió, no sabía cómo seguir adelante. Carol estaba ahí. Era amable. Hizo que el dolor desapareciera. Al menos por un tiempo. Lo sé. Pasé por alto cosas que debería haber visto. Confié en alguien en quien no debería haber confiado y te fallé. Su voz se quebró. Le fallé a tu madre. Ella me pidió que te cuidara y permití que alguien robara tu futuro. El dinero está regresando. La orden de restitución. No se trata del dinero, Lily. Se trata de ti, de lo que tuviste que hacer. Una chica de 17 años no debería tener que investigar a su propia madrastra. No debería tener que construir un caso criminal viviendo en la misma casa que la persona a la que está investigando. Se secó los ojos. Te fallé. Lo siento mucho. No dije que estaba bien. No estaba bien. Nada de los últimos 2 años había estado bien. Pero extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Seguimos aquí, dije. Eso es lo que importa. Ha pasado 1 año ahora. El fideicomiso ha sido parcialmente restaurado, alrededor de $180,000 hasta ahora, con más esperado a medida que continúan liquidándose los bienes de Carol. Suficiente para la universidad, suficiente para el futuro que mi madre quería que tuviera. Me aceptaron en Northwestern con beca completa, en realidad. Resulta que el comité de admisiones estaba impresionado por mi demostrada resiliencia y habilidades investigativas. Me ofrecieron un lugar en su programa de periodismo con una beca que cubre todo lo que el fideicomiso no cubre. Papá está mejor. Ve a un terapeuta 2 veces por semana. Asiste a un grupo de apoyo para víctimas de fraude. Está aprendiendo a confiar en sí mismo otra vez, a reconocer las señales que pasó por alto antes. Estamos aprendiendo a ser una familia de nuevo. Solo nosotros 2. Como era antes de que el cáncer se llevara a mi mamá y la soledad volviera vulnerable a mi papá. A veces pienso en Carol en prisión. No siento lástima por ella.
Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero pienso en lo que mi madre diría sobre encontrar la verdad, por dolorosa que sea, sobre no dejar nunca que nadie te quite lo que te pertenece. Estaría orgullosa, creo, del caso que construí, de la justicia que encontré. ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones. Gracias por ver. La moraleja de la historia: cuando alguien roba tu futuro, no basta con estar triste o enojado. Necesitas evidencia. Necesitas un plan. Necesitas actuar con inteligencia, no con emoción. Lily entendió algo crucial: la verdad sin pruebas es solo una acusación. Por eso pasó 93 días documentando cada transacción, cada correo, cada mentira. La lección es clara: cuando sientes que algo está mal, probablemente lo está. Pero el instinto no es suficiente. La sospecha no gana casos. Los hechos sí. Esta historia enseña que proteger tu herencia, lo que tus padres trabajaron para dejarte, no es egoísmo. Es honrar su sacrificio. Es defender tu futuro. Es justicia. No necesitas ser abogado para documentar un fraude. No necesitas ser detective para seguir el rastro del dinero. Solo necesitas ser metódico, paciente y estar dispuesto a enfrentar verdades incómodas, incluso dentro de tu propia familia. La confianza es un regalo. La verificación es una responsabilidad. Confía, pero verifica.